empezar a grabar ahora. Y por favor, cuando se me olvide, me recuerdo. Eh, digamos, hay un compañero que tiene, ¿cierto? Hay un negocio de neumáticos, entonces, bueno, hay variante, entonces pasa algo en Chile, hay un shock económico, cómo ese shock afecta a la empresa de su compañero y cómo afecta a los clientes de su compañero. O sea, eso es como tratando de entender cosas que pasan a nivel de sociedad, cómo esas afectan a mi empresa. También hay criterios, vamos a estudiar otras cosas, cómo la gente en principio se comportaría, ¿cierto? O si nosotros queremos comprender cómo qué va a ser la sociedad, deberíamos empezar a entender qué es lo que hacen las personas y qué es lo que hace la empresa, y también cómo deberían tomar decisiones. Esos son criterios económicos. Eh, ¿Dónde poner la plata? Un poco, eso no podría decir. Eh, Profe, sí. disculpe que lo interrumpa, usted se puede referir a comprensión de contextos sociales y contextos culturales, ¿cierto? ¿A eso lo que está diciendo? Sí, o sea, más que contexto es comprender qué va a pasar en el fondo, más que un contexto particular, porque eso suena fijo, ¿cierto? Sino que Consecuencias, mira, ya. entender qué es lo que va a pasar. Es una ciencia bien positiva en el sentido de que trata como de entender la realidad. Ese es como el objetivo. No es necesariamente, por ejemplo, los abogados tienen el otro defecto profesional, por decirlo. Los abogados tratan de decir cómo debería ser el mundo y tratan de colocar reglas, leyes, digamos, para que el mundo llegue a ese cómo debería ser que ellos estiman que debería ser. Entonces, ellos razonan mucho en, bueno, la ley dice X, entonces ese X tiene que ser así. Y debería la sociedad hacer, cumplir X. Los economistas son más al revés, son, bueno, no sabemos cómo es el mundo, tratemos de entender cómo la gente se comporta, eh, por lo tanto es como no tratan de decirte el mundo debería ser así en general, digamos los más racionales, digamos, sino que más bien tratan de decir cómo ellos observan que el mundo es. Y si yo entiendo el mundo, ¿cierto? Puedo predecir ciertas cosas que pasarían en mi organización, negocio o incluso en el sector público. O sea, tema del mercado laboral. Yo quiero incentivar el trabajo, entonces necesito entender si yo llego y digo, bueno, voy a subsidiar que las empresas contraten a gente. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quién va a ganar? No, yo no puedo poner un decreto que diga van a ganar las empresas o van a ganar los trabajadores, sino que más bien la economía dice, yo no sé quién va a ganar, tratemos de ver quién va a ganar en la realidad, cómo pasa, porque yo no puedo controlar a todas las personas y a todas las empresas al mismo tiempo. Es un poquito contra estas teorías de la conspiración que dicen como que uno puede controlar todo, es no tan así, es como que más bien diría el supuesto principal es que las cosas no las puedes controlar y que tú necesitas entender qué va a pasar. ¿Okay? Ya seguimos. Aprendizaje, utilizar matemática y cálculo para análisis de problemas en negocio y economía. Reconocer que la ciencia económica ha evolucionado en ayudar a la sociedad a organizarse, a enfrentar el problema económico de la escasez. El problema económico de la escasez es que no hay, no hay para todos, no hay pan para todos, no hay autos para todos, entonces ¿cómo lo hacemos para administrar eso? Analizar decisiones de oferente demandante, eso es estudiar básicamente lo que se llama oferta y demanda. Explicar por qué los individuos toman decisiones de consumo, o sea, por qué la persona que va al supermercado echa ciertas cosas al supermercado, explica la manera en que las empresas toman sus decisiones de producción, o sea, por qué las empresas, por ejemplo, contratan cierto número de trabajadores y cierto número de máquinas, cierto número de camionetas, un poquito tratar de entender eso. Describe el elemento de operación general de un sistema macroeconómico, tanto en el corto como en el largo plazo. O sea, la economía chilena, digamos, trata de entender cómo es que esta cosa funciona. Entonces, vamos a pasar diferentes unidades, problema económico, oferta y demanda, y análisis micro y análisis macro. Esas van a ser como las 4 unidades.
Evaluaciones. Hay control lleva 20%. Van a ser 4 controles. ¿Ok? Entonces, a lo largo del año van a haber 4 evaluaciones tipo control. Estas controles utilizan todo el horario de clase. O sea, son pruebas de toda la hora, digamos. No, es, no son de media hora. Entonces necesitan estudiar harto. Después hay 2 pruebas parciales y una prueba final que es la prueba de transversal de competencias. ¿Ok? Estas tienen el mismo formato los controles, de hecho, como tres, son pruebas de tiempo completo de toda la hora de clase. Y la evaluación transversal de competencias, que es la última, es una evaluación de carácter acumulativa, la cual no es recuperable. O sea, ustedes no pueden llegar y faltar a esta evaluación y después decir, ah, no, yo quiero dar la recuperativa de ella en la próxima semana. No, esa hay que darla. Y bueno, después hay una prueba recuperativa para las que faltaron las parciales y una opcional acumulativa, y esta ya es para el que en el fondo falló todo, venía reprobado y quiere pasar al último el ramo. Dicho eso, esa prueba está hecha para que ustedes me prueben que comprenden todo lo que no habían entendido antes, o sea, como que aprendieron lo que no habían logrado aprender durante el año, por lo tanto tienen un grado de dificultad mayor. Entonces, mi consejo es no llegar a esta prueba. O sea, el que llega a esa prueba ya está medio listo para la casa. Ya tiene un pie y 3/4 dentro de la tabla. Eh, para esta evaluación, bueno, además hay una evaluación opcional, bueno, es la misma. Eh, esto es lo mismo que se acaba de decir. Para estas pruebas y controles yo les doy unas tareas para estudio, de forma como para que lleguen preparados a la evaluación. Eso es como la idea. En el fondo, de repente, yo siento que es difícil estudiar porque tú no sabes qué ejercicio hacer, qué estudiar exactamente, qué me van a preguntar, parte de la incertidumbre. Entonces, una pregunta normalmente está basada en una tarea. Y ahí ustedes saben, bueno, sé que esto más o menos me va a entrar, va a haber una pregunta basada en esta tarea, yo tengo que entender esta tarea. En general, en mi ramo, no voy a decir así, el que quiere pasa y el que no, no. O sea, el que hace las tareas, hace las cosas, pasa. El que no hace las cuestiones y se deja estar, en general no va a pasar. Entonces no es, aquí no opera el, oh, que me tiene mala, que si yo tuve mala suerte, en general opera más el, yo hago el trabajo durante el año que el profesor me da y no tengo razón para que me vaya mal. O sea, esto está hecho un poquito para que no, usted no se encuentre con una sorpresa. Si yo no voy a hacer una prueba para pillarlos. Justo esto, que así puede ser el problema, así para que ustedes nos sorprenderlos y que tengan que más o menos ingeniarse. No, es más bien, la prueba está hecha para que ustedes me demuestren que saben haciendo lo que yo les dije que había que hacer para estudiar. ¿Okay? Evaluación en modalidad presencial. Bueno, en general el formato de evaluación va a ser el siguiente. Yo voy a subir la prueba en el horario de clases y ustedes van a hacerla a mano, digamos, van a tomar una foto de su desarrollo y la van a subir. Eso va a ser el primer semestre. ¿Ok? Y en el segundo semestre va a ser ya en persona. Yo voy a ir, le voy a dar la prueba en persona. Asumo que vamos a llegar así al segundo semestre. ¿Ok? Entonces, bibliografía, digamos, está el INE, que lo estudian algunos, está el Parkin y el Samuelson. Y el Mankio. El Mankio diría que es el principal en principio. Pero también yo tengo las diapositivas, pues yo obviamente una forma de estudiar es mirar las diapositivas y tomar apuntes sobre las diapositivas. ¿Ok? Preguntas respecto al syllabus. ¿Va a haber talleres o no? No, yo les voy a dar tareas que en el fondo son para como talleres, pero yo no las voy a evaluar. Las vamos a tener ahí por si A, B, C, D, F, G, pero no le voy a poner nota. ¿Ok? Ya. En relación a las bibliografías que tiene ahí de los libros, como usted mostraba,
nosotros las vamos a tener que descargar o las va a tener, o las va a tener a disposición de nosotros en Educandus. Yo entiendo que estos libros están disponibles en la biblioteca online. O sea, ustedes la pueden, de hecho yo lo he bajado. Están en la biblioteca, entonces ustedes lo pueden ver, lo pueden bajar digital. Está ahí si lo buscan. ¿Se entiende? Sí, po, pero no hay problema que uno lo quiera bajar así por cuenta propia, ¿cierto? Lo que usted hace más allá de esta sala de clases ya es problema suyo. Digo así, ¿ya? ¿Se Ya. entiende? Yo no voy a entrar a preguntarle qué hace usted en su casa después de que termine la clase. ¿Ok? Ahora, las clases van a estar grabadas. Igual voy a dejar arriba las clases del año pasado, ¿no? Por si quieren verlas. ¿Ok? El Monkey yo estoy seguro que está arriba. O sea, si ustedes lo buscan, va a haber. Y creo que, no sé si le hacen una inducción de la biblioteca, pero en el fondo uno puede entrar y bajar un PDF con el libro. Pero igual tenemos eh, la, los apuntes de clase, en el fondo son más cercanos a lo que yo voy a poner. Más preguntas. ¿Con cuánto tiempo de anticipación nos va a avisar las pruebas, profe? No, las playas están calendarizadas. Mira. Ah, ya, ahí vamos, voy a revisar. Sí. Ahora vamos a pasar al plan de clases si es que no hay más preguntas. ¿Ya? ¿Hay más preguntas o no? Ya. Entonces, lo otro es el plan de clase, que es básicamente como la programación. Todo esto está en Educando ya. La programación del curso. Entonces, ¿cierto? Las mismas características. Después, cuando yo pueda ir, va a ser el 25. Ustedes también me pueden contactar por mail. O sea, yo estoy full abierto que si usted me manda un mail y dice, oiga, profe, quiero conversar con usted me manda un mail y decimos, ya, tal hora, tal hora. Nos conectamos y conversamos. Y después, ojalá que el segundo semestre pueda ser en persona y ahí nos contamos en la oficina. ¿Ok? Profe, tengo una ¿Sí? duda acerca de los créditos que pide su módulo. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? No entiendo. Los, Créditos los de su créditos, módulo. los créditos son como el número de horas que se supone que tú utilizas. Ya, listo. Es como la carga del curso. Perfecto. Entonces, actividades, ¿cierto? Hoy día, bienvenida a la escuela, revisar conceptos básicos, vamos a tratar de llegar a algo de eso. Pero aquí están los capítulos del Monkey y el Parque, va indicado en cada clase. Entonces, la primera evaluación va a ser el 20 de abril. Eh, Creo que se saltó hasta este 6 de abril. Pero el 20 de abril sería la primera evaluación. ¿Ok? Y después digamos, hay una semana de estudio autónomo y después el 1 de junio es la primera prueba. Si se fijan, en el fondo la primera vamos a pasar como la introducción a ciertos conceptos básicos. Eso va a ser el control uno. En la prueba uno va a ser todo lo que es equilibrio de demanda y oferta. Esa es la prueba uno, que es como el corazón del curso. O sea, lo que ustedes tienen que salir sabiendo de este curso y yo no puedo aprobar a alguien que no sepa hacer eso, es equilibrio oferta y demanda. Si no saben hacer eso, significa que no se logró el objetivo del curso. Después un poco de impuestos, elasticidades, control 2 y después nos vamos a vacaciones. ¿Ya? Para después retomar evaluación el 24 de agosto, después de receso de fiestas patrias, un tercer control, eh, otro control más, ya esto es con macroeconomía, y después dejé estas semanas de repaso. Normalmente hay alguna, la prueba PSU, normalmente hay algo, ¿verdad? Siempre les gusta poner algo, alguna clase se cancela, entonces esto nos da espacio para ajustarnos. Y también hay una clase de repaso, normalmente vamos a tener al menos una para revisar
las pruebas de los otros profesores. ¿Por qué? Porque la evaluación transversal en competencias FEM es de todos los profes, ¿no? Todas las evaluaciones anteriores yo las hacía. O sea, yo diseñaba mi prueba y ya está. En cambio, la evaluación de transversal se supone que todos los profes ponen su input y obviamente cada profe tiene su estilo. A algunos profes les gusta preguntar unas cosas, a otros otras, a algunos les gusta preguntar con tabla, a otros con gráfico. Entonces, en el fondo hay una sesión de repaso que tratamos de dejar para que ustedes más o menos tengan un sabor de qué es lo que preguntan los otros. ¿Okay? Y de ahí la recuperativa y la opcional 21 de diciembre. Eso sería todo nuestro año. Preguntas, nuevamente. Aquí debería ser 6 de abril. Preguntas. Preguntas. Yo tenía una pregunta, profe. ¿Se me ¿Ya? escucha? Sí, se te pregunta. ¿En qué parte de Educandus está la parte para ingresar a la biblioteca online? No, es que la biblioteca online no es por Educandus, es por la página de biblioteca. A ver, deja. eh, voy a tratar de mostrarles. ¿Vale? Denme un segundo y de ahí voy a darle la palabra a la otra persona. Ya, a ver, voy a detener de compartir esto y voy a compartir una página web. ¿Ok? Aquí ve la página de biblioteca, ¿cierto? Que es biblioteca.utalca.cl. Realmente ustedes tienen que entrar con su cuenta, digamos, pero aquí uno puede poner Manicure. Si se fijan, debería cargar todo esto. La página está funcionando. ¿Cómo no va a funcionar? Ahí sí. No está cargando. Está más lento que una foto. Y ahí está. Entonces aquí dice Principio de Economía. Este es el libro. ¿Ok? Entonces aquí pueden entrar. Entonces dice muchas versiones, ¿cierto? Disponible en el campo tanto. Recurso electrónico. Entonces si entran acá, aquí va a haber disponibilidad tal curso. Entonces, de recursos electrónicos. Entonces aquí ustedes pueden visualizar el texto completo. Bueno, ahí tengo que entrar y que se poner la clave. Pero básicamente aquí ustedes pueden entrar a la versión digital del libro. ¿Ok? ¿Dudas? Ya, profe. Ya. Gracias. Alguien tenía preguntas. Entonces, Daphne creo que la vi que se... No le iba a preguntar algo, pero ya lo encontré. ahí. Igual podéis preguntar, decirme qué andabas buscando para por si los otros tienen la duda. Andaba buscando el plan de curso, Ah, ya. pero estaba buscando. Está en donde dice introducción. Plan ver equipo. Aquí está el plan de equipo. Otro profe, usted dijo que había control el día 20, pero en el plan de curso el día 20 el cuadradito sale vacío. no, pues dice aquí al lado. A ver, pues dice. Espérate. Aquí no dice capítulo, pero sí dice 20 de abril, control 1. Y obviamente entra todo lo que no habíamos visto hasta el segundo. Ah, ya. Sí. Después, en general, ojo, las evaluaciones van a evaluar lo que sea entre las evaluaciones. Entonces, aquí, lo que evalúe aquí el control 1, después en la prueba 1, que es la siguiente evaluación, que fíjense que se la dejé después de la semana de estudio autónomo, para que pudieran estudiar más. Va a entrar de aquí para adelante. Lo del control 1 no va a entrar así textualmente.
La única prueba que es diferente es la evaluación transversal de competencia, donde ya ahí entra todas las materias. ¿Ok? Eso. ¿Profe, me escucha? Sí. Bueno, tengo una duda porque me perdí en la parte de ese libro que estaba diciendo usted, donde donde todas estas partes dice como capítulos, se supone que nosotros vamos a estudiar como de un libro, algo así se refiere. En el fondo o sea, nosotros vamos a tener los apuntes de clase, ¿ya? Que va diciéndote cuál es la materia que estamos pasando. Y cada ¿Ya? materia está, obviamente, también se ve en un libro. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo de comprender la diferencia entre positivo y normativo, yo tengo unas diapositivas donde hablo de cuál es la diferencia, ¿cierto? Pero además, ese contenido también está en un capítulo del libro que ustedes pueden leer. Ah, ya. Entonces, si quieren profundizar, quieren aprender, también pueden leer el libro. Si quieren Ya, ir ok. más allá de las diapositivas, que es bueno. Eso. Entonces, esto les guía para a dónde buscar en el libro cada tema. Esa es la idea. Felipe me preguntaba por lo que ¿qué me refiero con demanda? La demanda, vamos a verlo, es básicamente cuánta gente quiere comprar un producto. Entonces, vamos a ver si estas cosas que dicen. La demanda puede tener diferentes naturalezas. Puede ser rígida, puede cambiar. Eso lo vamos a ver en el momento que quiero. Más preguntas, Profe, Milton por acá. ¿sí? Em, Sirve cualquiera de los dos libros, ¿verdad? Sí, yo diría que sí, me gusta más el Manquio en general, pero sirve cualquier uno. Ya, El ya, Manquio es gracias. medio, de repente es medio muy fanático, digamos, Ujú. pero es un libro bien ordenado y es como el libro típico que se estudia economía. ¿Ok? Ya, gracias. Más consultas, ya. Entonces estamos con esto, me parece. Entonces, si quieren acceder al libro, está el recurso electrónico. Dejen ahora abrir las diapositivas. Ya. Ahora, con esto, disculpen. Ya, entonces vamos a partir con las diapositivas de introducción. Espérense. Tengo que compartir. ¿Lo ven? ¿A pantalla completa? Sí. Sí, Ya. Sí, Cualquier duda en general pueden escribir por el chat o si es necesario pueden usar la voz. Ya, entonces justamente este es como la primera para introducir el ramo, digamos. Vamos a hacer una introducción de 20 minutos en lo que nos queda, digamos. Introducción a la economía, Bernardo Lara, ese es mi correo, velara@utalca.cl y la oficina, los 2:25 los martes, pero también me pueden escribir por correo, dado que esa es mi oficina. Entonces, competencia de aprendizaje, en resumen, así como que si yo tuviese que decir qué es lo que queremos lograr en este curso, lo que queremos lograr es que ustedes sean capaces de comprender el lenguaje económico. O sea que cuando alguien habla, hay un lenguaje de la economía. Está la economía, que es una ciencia, ¿cierto?, que trata de estudiar cómo se distribuyen y se comportan las personas y los recursos. Y hay un montón de gente que produce material en eso. Ustedes abren un diario. El ejemplo más clásico es el Cuerpo de Economía y Negocios del Mercurio, ¿cierto? Y sale mucha información, que tiene un lenguaje particular, que es el lenguaje económico. Y la idea es que ustedes adquieran ese lenguaje y sean capaces en el fondo también de consumir esa noticia. Entonces,
Idea, para entender noticias y eventos económicos. O sea, cada vez que vean una noticia o un evento relacionado con la economía, sean capaces de procesar. No sea chino mandarín. Para entender los supuestos y la lógica de un artículo de economía. Cuando ustedes leen un artículo o una columna de opinión de alguien sobre la economía, o que hace referencia a la economía, que puedan entender qué diablo está diciendo la persona. O sea, que no puede hacer que un gallo escriba cualquier cosa y se las engrupa, o que alguien escriba algo importante y ustedes no lo entiendan. La idea es que ustedes sean capaces de digerir la información relacionada con la economía, tanto en opinión, noticias, eventos, etcétera, etcétera. Y obviamente esto también lo necesitan para poder ustedes realizar un análisis básico de la economía, cómo funciona, cómo cambiará. Ustedes pueden que en alguna situación tengan que hacer presentaciones y tengan que justificar cómo algo afecta a una empresa, ¿ya? Y ustedes no pueden llegar y chamullar nomás. Tienen que usar cierto lenguaje que permite que la contraparte entienda lo que ustedes están diciendo, ¿cierto? Es un problema, o sea, un problema es, por decirlo, yo hablo en lenguaje de economista y ustedes no me entienden. Ese es un problema porque ustedes no son, están perdiendo la oportunidad de aprender, digamos, por la información que yo le estoy dando. Pero también es un problema si yo quiero un análisis formal de algo y ustedes no lo logran transmitir usando herramientas formales, o sea, como lo que uno esperaría. Y ese también tiene que ver con que ustedes sean capaces de hacer un análisis básico en economía, de cómo funciona, cómo cambian las condiciones económicas, etc. ¿Okay? Entonces, un ejemplo, que alguien que generaba noticias todo el rato, digamos, y que ahora ya está más callado porque perdió, era Donald Trump. Entonces, Donald Trump era un generador de noticias, tenía tantos seguidores y tanto poder en el fondo en su momento, que él generaba eventos a través de Twitter, ¿cierto? A través de una red social era capaz de generar eventos económicos. Entonces, dice él, la Unión Europea, países maravillosos que tratan a Estados Unidos muy mal en comercio y se están quejando sobre las tarifas en acero y aluminio, o sea, la Unión Europea son países maravillosos que tratan a Estados Unidos muy mal y se quejan sobre tarifas en acero y aluminio. Si ellos votan sus horribles barreras y tarifas a los productos de Estados Unidos que entran allá, nosotros también votaremos las nuestras. Gran déficit. De lo contrario, nosotros vamos a poner impuestos a los autos, etc. Justicia. ¿Ok? Entonces, lo que él habla obviamente cambia la situación económica porque los agentes pueden reaccionar. Pueden decir, mira, ¿sabes qué? Donald Trump va a poner tarifa, entonces yo cada vez que mando algo de acero a Estados Unidos me va a cobrar. O al revés, uno puede decir, bueno, aquí lo que va a pasar va a ser que la Unión Europea va a bajar todo y va a ser más barato mandar cosas a Estados Unidos. Y allí a la Unión Europea. Entonces, esto es un evento que ustedes necesitan tratar de entender. Bueno, yo que vendo, digamos, vendo neumáticos hechos con acero. ¿Cómo esto me afecta a mi negocio? Puede que, por ejemplo, se vuelva más caro comprar el acero y eso en última instancia me resulte negativo. O puede que, por ejemplo, ya se vuelva más difícil traer neumáticos norteamericanos, qué sé yo. Entonces, un objetivo es que ustedes sean capaces de comprender algo así y analizarlo en la economía. Sorry, que me llegan todavía preguntas por el chat. Ya. Entonces ya vemos esto en las evaluaciones, ¿cierto? 4 en promedio, apunte de clase, ManQ y Parking.
Si quieren, aquí hay fuentes para pensar en economía. O sea, como los economistas en general leen ciertas cosas periódicamente. Aquí puse de todo. Hay Greg Mankiw, el del libro, tiene un blog que era bien famoso en su momento, ahora como que ha bajado un poquito. Él es bien de derecha. Y también está Marginal Revolution de un tipo que se llama Tyler Cowen. Estos son todos en inglés, que también es un tipo más bien libertario. En el fondo cree mucho en la libertad del mercado, etcétera, etcétera. Y después está Paul Krugman, que es un premio Nobel, que es más bien de izquierda, y Bradford DeLong también, que es un historiador que analiza como usando historia económica los eventos actuales. En el fondo, él puede relacionar lo que pasó en Roma y ve la economía romana y dice, mira, en Roma pasó esto más o menos cuando tuvieron crisis bueno, en ese momento pandemia, no sé, la peste o negra, por decir. Y eso, miremos lo que pasa ahora, hay cosas parecidas. Y después hay harto economistas chilenos, uno es Eduardo Engel, que es el primer link, todo esto de la tercera los puse, que es uno que estuvo a cargo, por ejemplo, del tema de la corrupción, como financiamiento de la política. La Bachelet lo nombró en una comisión ahí, y él aplicó economía a eso, o sea, cómo funcionan los incentivos económicos, cómo se comportan los agentes económicos conocidos como políticos, y cómo se comportan los agentes económicos conocidos como financistas, el empresario que le entrega plata. Y cómo podemos hacer las leyes tal de que eso ocurra menos, por ejemplo, o que ocurra de manera transparente. Entonces, él tiene varias, se mete en un montón de temas. Rolf Luders, él fue ministro de Pinocho, y es un tipo más bien conservador, obviamente. Tratar de ponerle aquí un poquito de todo. Y también se mete un montón de temas de macroeconomía, qué sé yo. Y después Sebastián Edwards, que es un académico también renombrado a nivel internacional, que está afuera, y él también opina sobre temas diversos, hasta por ejemplo, la economía en la pandemia. ¿Debiese el gobierno generar más ayuda, etcétera, etcétera, etcétera? Estos dos fueron profesores en una universidad importante de Estados Unidos. Sí. Profesor, una consulta. Sí. Las diapositivas que usted nos muestra acerca de introducción o materia del mismo módulo, ¿también los va a subir? Digamos, uno los puede leer nuevamente, tomar apuntes y ese. Sí. Gracias. Ya. Voy a subir esto y voy a subir la cátedra, obviamente, o sea, el video. Este color, no sé cómo se color. Ya. ¿Quién es el padre de la economía, como propiamente, como la ciencia económica? ¿Quién es como el papá, el que la fundó de cierta manera? Es el señor Adam Smith, que alguien puede haber escuchado de él. Y su gran obra es lo que se llama La riqueza de las naciones. Es un libraco ahí que alguna vez tuve que leer unos capítulos. Él era escocés. Él tenía, también en ese tiempo Escocia tenía un movimiento protestante calvinista importante, que era básicamente como que lo católico, uno mira al señor Burns, a los Simpsons, y es como que el rico se va al infierno y el pobre se va al cielo, pero el calvinismo era un poquito al revés, era como que una forma de ganarse el cielo es que como que tu vida acá en la tierra es una señal de cómo va a ser tu vida de la posvida, por decirlo, o sea, como si te vayas al cielo o al infierno, porque obviamente si Dios, o sea, la idea sería algo así como si Dios te quiere y tú te portas bien, te debería tratar bien en la vida, ¿cierto? Y por lo tanto tú te vas a ir al cielo si tienes un buen pasar. En cambio, si Dios en el fondo te va a castigar, ya te va a empezar a castigar en la vida, una cosa así. Entonces, eso como que se refleja, el tener más es de cierta manera bueno porque significa que tú te vas a ir al cielo. Esas es como las ideas que habían en la Escocia, y él estaba inserto en ese contexto, digamos. Pero su filosofía
la filosofía que hay detrás de lo que es Adam Smith y del, digamos, la economía en general, es una cosa así, o la primera, digamos, no la actual. Es algo así como libre albedrío permite a las personas estar mejor. O sea, que cada uno haga lo que quiere, nos lleva en general a la sociedad a estar mejor. Está esta película que a algunos les gusta mucho, Wall Street, donde el personaje de este actor Michael Douglas, que por usted ya un abuelito, digamos, dice, el ser avaricioso es bueno, porque eso mueve, el tipo avaricioso hace cosas. Y un poquito esta es la idea, o sea, como que cada persona puede hacer lo que quiera y cada uno haciendo lo que quiera va a llevar a la sociedad a un mejor lugar. Esa es como la filosofía que está detrás. No es una filosofía que podría ser al revés, sería, hay que establecer reglas para el comportamiento de los seres humanos y si establecemos las reglas correctas, o sea, si fijamos los estándares, lo que hay que hacer más o menos bien limitado, si logramos delimitar bien qué pueden hacer los seres humanos, entonces vamos a llegar a un mejor lugar. Esa sería como la oposición a esto. Aquí al revés, tú puedes hacer lo que quieras y eso nos va a llevar a un lugar mejor. Entonces la idea es básicamente que los mercados libres, o sea, las personas transando bienes y servicios libremente, a través de del propio interés del individuo, llevan al bienestar social. ¿Ok? Entonces sería algo así como pensemos los que viven, si hay alguien que vive en un edificio. En los edificios, una posibilidad sería, bueno, ¿sabes qué? Hacemos libre albedrío. Entonces cada uno, más o menos, administra su departamento de la mejor, como a él le plazca, ¿cierto? Y eso nos va a llevar a un mejor edificio porque entre todos van a querer tener, por ejemplo, hay cosas obvias, como que todos van a querer que el departamento esté bonito, todos van a tratar de mantener bien su departamento. Entonces yo no tengo que regular eso, yo dejo que la gente haga lo que quiera con su departamento. Entonces la hipótesis sería, cada uno en su departamento hace lo que quiere y eso va a llevar que el edificio esté mejor. En términos del mercado afuera, digamos, sería incluso cada uno se contrata y trabaja como quiere, por cuánta plata quiera, como sea. Eso a la larga nos va a llevar a todos a un lugar mejor. Porque cada uno de nosotros, digamos en esta clase, cada uno hace lo que es mejor para cada uno, ¿cierto? Nadie toma una decisión, salvo que sea media masoquista, tratando de estar peor. Todos lo hacemos tratando de estar mejor. Entonces, dado que cada uno trata de estar mejor, en el agregado, sumando a todos, vamos a estar mejor entre todos. Obviamente esto puede tener límites porque, por ejemplo, pensemos en un edificio de nuevo, bueno, alguno puede pensar, no, a mí me gusta hacer fiestas muy ruidosas. Y obviamente al vecino no le va a gustar y tú estás generando tu decisión de lo que es bueno para ti, cuando no solo te está afectando a ti, sino que está afectando al de al lado y ahí empieza a haber problemas en la economía entendida de esta forma, o sea, como libre albedrío. Pero como resumen, o sea, la idea principal de Adam Smith, fundador de la ciencia económica, es cada uno hace más o menos lo que le plazca y eso, porque cada uno hace lo que es mejor para cada uno, al final nos va a llegar a un lugar mejor. Esa es como la idea. Ahora, la economía entendida como la producción e distribución de bienes. ¿Cómo podemos entender el funcionamiento de una economía? Ahora hay sujetos medios libres, ¿cierto? Aquí cada uno en Talca más o menos, y en la séptima región en Chile, más o menos compra y vende lo que más o menos le da la gana. Entonces, ¿cómo entendemos el funcionamiento de esa economía, de esas transacciones? Funciona bien, efectivamente, dejada libre, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo nos hace sentido dejar las cosas así que cada uno haga lo que quiera y cuándo no? Podemos ayudar al mercado, a veces quizás no hay que restringir demasiado, pero quizás alguien puede hacer algo para que las cosas funcionen un poquito mejor. Este sería como en una comunidad, quizás alguien puede escribir una regla que diga, bueno, ¿sabes qué? Tienes que pedir permiso antes de hacer una fiesta. Y eso permite que quizás pone restricción, ¿cierto? No puedo hacer lo que yo quiera, pero quizás nos lleve a un lugar mejor. ¿Qué tipo de información nos permite entender una economía? O sea,
entender una economía como Chile es complejo porque ustedes no pueden ver todas las ventas y compras que se hacen, ¿cierto? Es imposible, es una cantidad inaudita. Entonces, lo que hay que hacer es quizás resumir, generar información, mirar ciertos números para entender más o menos qué está pasando en el mercado. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? ¿También? Dejada libre. Claro, o sea, el mercado libre es la base de Adam Smith, pero libre, o sea, nada. Ese es como Axel Kaiser, esa gente, como Chicago Boy, es justamente, lo que se entiende como Chicago Boy es justamente como una, a ver, ¿cómo decirlo? Adam Smith es un liberal clásico, ¿ok? De, de hace muchos años, digamos. Los Chicago Boys son como se llaman neoliberales, porque en el fondo es como un pequeño, una resurrección de esta misma idea, de que las cosas dejadas solas funcionan. ¿Ok? Y eso es justamente el libre mercado. Ahora, antes de cerrar, en teoría esto no es tan evidente, no era evidente antes, ahora hay una resurrección, pero en el fondo en los 70 y 80 habían preguntas y 50, digamos, hasta, digamos, 1990, había una pregunta de era cómo se podría administrar la economía, o sea, los bienes, servicios, producción, distribución, cómo las podemos administrar. Y habían dos modelos. Uno era el mercado, o sea, cada uno más o menos compra y produce lo que quiere y vende lo que quiere, que es representado básicamente por Estados Unidos, es como el país más Inglaterra en estricto rigor es el origen, pero Estados Unidos es como el ejemplo principal, o el imperio que representaba esa mirada. Y lo otro es planificación central, que es la Unión Soviética, la República Soviética Socialista, donde la idea justamente era como que había un comité central o habían varias asambleas, le ponen Soviet es como un cabildo, básicamente un cabildo. Es como que habían varios cabildos y en esos cabildos de diferentes niveles se iba decidiendo qué se iba a hacer en la economía. ¿Okay? Ese es como, entonces uno es mercado, cada uno decide qué hacer y ahí verá qué hace. Y otro es planificación central donde alguien, un comité, un cabildo superior, por decirlo, una asamblea superior, va decidiendo, bueno, aquí se va a poner la plata en esto, se van a comprar vacunas o se van a comprar tanques, qué sé yo. También podría ser algo así como el cabildo de el Maule decide en qué se va a poner la plata y a dónde se va el pan. Se va a todo el Maule, se va a ciertas ciudades, qué sé yo. Esos eran como los dos modelos. El mercado era libre, o sea, como que cada uno hace lo que quiere. Planificación central tenía la idea de que básicamente ya como que se había avanzado tanto en la técnica de administración, por decirlo de alguna manera, que uno podría quizás centralmente pensar a dónde tiene que ir la plata. O sea, como que tenemos una gran empresa llamada Chile, ya tenemos cierto conocimiento, entonces ese conocimiento nos va a permitir decidir bien a dónde tienen que ir las cosas. Entonces, como dice aquí, mercado de Estados Unidos, los individuos deciden qué comprar. O sea, ustedes van y compran lo que quieren. Van al supermercado, pueden comprar mermelada, manjar, o queso, más o menos todo lo que cierto esté dentro de su rango de presupuesto, pero más o menos nadie los puede forzar necesariamente a comprar algo. En cambio, en planificación central, en general los individuos tienen cuotas de consumo, como que ustedes tienen cierta cantidad de ciertas cosas que pueden comprar. O sea, no pueden comprar 10 kilos de pan, ustedes tienen 1 kilo de pan determinado. Aunque tuvieran un asado, no pueden comprar más de 1 kilo de pan. En cambio, en el mercado pueden comprar lo que les dé la gana. La planificación central, el Estado tiene los medios de producción y decide qué y cuánto producir. O sea, alguien en el Estado, un cabildo por decirlo, decide cuánto pan hay que producir, o cuántos tanques hay que producir, cuántos neumáticos hay que producir. Hay como ¿cierto? Alguien dentro del Estado decide para cada lugar, o sea, cuánto se produce y a quién va. En cambio, en el mercado, los empresarios son los que eligen qué y cuánto producir. O sea, en el caso de los neumáticos no es el Estado el que decide cuántos neumáticos, sino que hay una persona, un dueño de una empresa que elige voy a producir 1000 neumáticos.
sea, totalmente descentralizado, ¿se entiende? Y ese empresario, si quiere, puede producir 900 y no 1000, mientras que los otros están más fijos. Entonces, ¿cómo es la regulación? Porque no se hace cualquier cosa en el mercado. La regulación se hace a través de precios y competencia. Las empresas malas salen y los precios te van indicando qué cosas convienen producir. Es como que tienen la información de a dónde se necesitan las cosas. En cambio, en la planificación central, más bien la regulación a través del Estado, ¿cierto? El Estado dice, la Asamblea Soviet Superior, la Asamblea General dice, no, aquí esto tiene que ser así. Ellos ponen las reglas, por decirlo. Entonces, la pregunta para el mercado es, ¿agregar las decisiones individuales nos llevan al bienestar? O sea, todas estas personas, consumidores, por decirlo, y empresarios, cada uno decide una cosa, esas decisiones desagregadas, ¿nos llevan a un lugar mejor como sociedad? Que esto es como pensemos en el mercado educacional, o sea, como que cada padre decidiendo su colegio y cuánta plata le paga al hijo, ¿esto lleva a un sistema educacional mejor? Esa es como la idea. Y cada colegio abriendo cuántos cupos se les place. Cambio, planificación central, la pregunta es, ¿el Estado será continuamente capaz de tomar decisiones que nos lleven al bienestar? O sea, ¿es el Estado capaz, el Estado que en el fondo está conformado por gente, obviamente, son capaces de continuamente tomar las mejores decisiones? Esos son como los dos modelos que estaban compitiendo en ese momento. Y un profe que yo conozco, digo, en la opinión popular decía que él enseñaba economía, le decían, ¿para qué hay a enseñar eso? O sea, no tiene sentido. Y al final lo que nosotros vamos a estudiar va a ser más el mercado, porque esa fue la visión que predominó. Profe, Ahora, sí, tengo una duda en la regulación del mercado. ¿ya? Eso lo regulan los empresarios, ¿cierto? Individualmente. No necesariamente, porque la gente también cambia los precios. Pues si todos mañana Ya. deciden no comprar algo, cambian los precios, ¿estás de acuerdo? O por ejemplo, cuando hay casos de colusión que la gente toda se mueve de la marca coludida a una coludida, lo que están haciendo es regular la práctica. Están diciendo, no te conviene coludirte porque yo te voy a castigar no comprando tu producto. Eso es como regulación también. ¿Okay? Entonces eso te lleva a una baja de precio y la empresa pierde. ¿Por qué vamos a estudiar el mercado? Bueno, porque el mercado se imperó en general sobre la planificación central. Y eso no es porque a alguien se le ocurrió decirlo, sino que la idea es un poquito mirar los datos. Entonces aquí hay set de países. Y cada país, hay dos set de países. Los del bloque este, que básicamente como los que siguieron la idea de planificación central, y un equivalente en el lado occidental, que son los países más de mercado. Entonces, si vemos Norcorea, estos son datos creo que como del 90 por ahí. En Norcorea, ¿cuánta plata hay por habitante? $700. O sea, más o menos, digamos que son unas 500 lucas al año por persona. En Surcorea habían 7.600. O sea, estamos hablando entre 500 lucas a 5 millones. Esa es la diferencia que hay entre los dos países. Y estos dos países que son racialmente iguales, ¿cierto? Los dos son coreanos, son separados por una pared, un lado sigue uno, un modelo, un lado sigue otro, y nos dio una diferencia importante. Estos países al principio estaban muy parecidos y se separaron al introducir diferentes modelos. China y Taiwán, 490 versus 9.500. Para los que no saben, Taiwán era de China. Y es como una isla de China, o sea, es un ente separado de China que decidió seguir un modelo capitalista. Y China tenía el modelo comunista en ese momento, y hoy día es como medio comunista capitalista, muy extraño, pero la diferencia es gigante, ¿cierto? Mucha más plata tienen en Taiwán que en China por habitante. Se me olvidó esta cuestión donde traté de aceptar a la alumna. Vietnam y Filipinas, lo mismo, similar comparación, mucho más Filipinas, a pesar que Filipinas no es un país rico, es mucho más rico que Vietnam. Camboya versus Tailandia, Georgia contra Turquía, Rusia versus Finlandia,
Los rusos, en el fondo, los rusos querían conquistar Finlandia, Finlandia se negó de cierta manera y se volvió capitalista, casi $20.000. Bulgaria contra Grecia, Yugoslavia contra Italia, Hungría contra Austria, entonces Checoslovaquia contra Alemania, Polonia versus Suecia, entonces son todos países que son medios vecinos muy parecidos. Y Cuba versus México. Entonces, en promedio, la gente en los países que eran del este socialista, digamos, de la idea de planificación central, casi $1.000. En los otros países que se fueron por la vía capitalista, $8.000. Entonces, esa diferencia de bienestar, de cantidad de bienes que uno podría verlo en pobreza, digamos, terminó haciendo que el mercado impere sobre la planificación central. O sea, hoy día solo queda Cuba, Venezuela hasta ahí, y los norcoreanos. No hay muchos más proyectos similares a planificación central. Y un poquito se ve, claro, el caso venezolano, que se trató de mover para ese lado y que las cosas. Entonces, eso no es, el mercado no imperó porque sí, sino que más bien porque los países que se volvieron, apostaron por la vía capitalista en vez de la de planificación central socialista, tuvieron muchas mejores condiciones de vida que los otros. Esto se puede ver en una foto. Esto es una foto de Corea. Corea antes era un solo país, ¿cierto? Hasta la guerra de Corea. Y a partir de la guerra de Corea se separaron, que es más o menos por este borde que está acá, en paralelo. Y ahí quedó separado entre Corea del Norte y Corea del Sur. La parte donde está toda la luz, que es como una especie de... Uno no puede ir a Norcorea a medir las cosas porque no te dejan, no entra. Entonces tú no tenés el dato tan preciso, más o menos. Pero uno puede tomar las luces y con luces ver cuánto es el efecto, la diferencia de desarrollo. Entonces, este país era uno solo, aquí había un continuo, ¿cierto? Podríamos pensar como que aquí está Talca y aquí Curicó. Y bueno, lo vemos en la actualidad y se ve una diferencia en la intensidad de luz, ¿cierto? Aquí está Seúl, muy brillante, mucha electricidad en el fondo. Y aquí está Norcorea, donde la capital es esta lucecita que está acá. O sea, es casi todo oscuro, además. O sea, muy poca electricidad. Y aquí ya está China, ¿no? Y eso te da luces de que en general el desarrollo económico o el acceso a la electricidad, incluso en Norcorea, no ha sido bueno. Y bueno, los norcoreanos han dicho cosas como que, bueno, es que en realidad la gente en Norcorea, esa fue la respuesta a este mapa, a esta foto. La gente en Norcorea no le gustan las luces brillantes, entonces por eso es que no hay luz. No es que tengamos menos desarrollo, es que no nos gustan mucho las luces brillantes. Entonces, eso nos indica, de nuevo, la idea de que el mercado, más bien, los países que han apostado por el mercado le ha ido en general mejor. Ahora, esto hay grados de mercado, pero digamos, el modelo antiguo de planificación central, en el mejor de los casos, terminaron como Yugoslavia, que era como un país como que tenía, aquí está, como $3.000 versus 19.800 de los italianos, que eran su punto de comparación. ¿Ok? Eso por hoy día. Lo subo, le subo las diapositivas y seguimos la próxima semana. ¿Consultas antes de cerrar? Nos toca el jueves, parece. ¿El jueves qué? Jueves, economía. Es ayudantía. La ayudantía, no, este jueves no, el otro. Ah. Porque todavía no hay suficiente materia. ¿Ya? Eso.